Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Ya, muy bien. ¿Los niños ya salieron? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Ya. La verdad es que les soy bien sincero. Llegar a este punto, la verdad es que uno, en cierta forma, uno le hace el quite. Evita recordarle a Agustín algunas otras cosas, no juntarse con él, distintas cosas. Pero la verdad es que llego a este punto recordando muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida y la verdad que hoy es un privilegio para mí poder estar aquí al frente de ustedes. Cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus situaciones por la cual uno está luchando constantemente. Hasta este punto también recordaba en la mañana cuando tuve que defender mi titulación y no estaba nervioso, pero aquí estoy temblando. Entonces, pero creo que eso es bueno porque compartir la palabra, la verdad es que no se compara en la responsabilidad que significa, en el privilegio que uno puede tener simplemente de poder transmitir algo que el Espíritu Santo te ha entregado. Y ahora todavía estoy acá arriba tocando la guitarra a full, disfrutando la adoración, y me hubiese gustado no haber tocado, haber estado abajo para estar más concentrado y que no se me vayan algunas ideas de lo que el Señor me ha hablado respecto al mensaje que hoy me toca entregar. Así que les pido de su disposición, tengan misericordia si algo me equivoco, si algo digo equivocado. La verdad que me toca compartir generalmente en el grupo jóvenes. De igual manera uno se pone nervioso porque también a los jóvenes hay que entregarle algo que no, ninguna cosa errónea, ninguna cosa que se vaya, pero también es otro estilo, porque los jóvenes necesitan que siempre mantenerlos atentos y no se van, vuelan una mosca y se van para otro lado. Sin embargo, compartir hoy acá son otras palabras para mí, más complejo porque hasta ahora me he desarrollado en el grupo de jóvenes y ahora ordenar toda la forma en la cual uno dice las cosas, digamos, comunicar de acuerdo a que todos podamos entender lo que el Señor nos quiere entregar. Así que, bueno, el desafío de hoy tiene un contexto. La verdad es que dentro de todo lo que hemos desarrollado como iglesia, siempre hay una decisión, siempre hay una determinación de cada uno de nosotros por la cual determinamos si somos simplemente meros espectadores o somos protagonistas de historias, no solamente de la historia personal, sino que también de marcar vidas, de poder incidir, de poder involucrarse, de poder estar en constante conversación, relacionado, ligado con otros hermanos, con otros amigos, en el trabajo, en distintos ámbitos. Y la verdad es que siempre llego a esta disyuntiva. Cuando el Señor permite que tú puedas ver una necesidad, tú tienes simplemente esta decisión: ser un espectador o ser un protagonista. Aquí estábamos cantando una alabanza y decía: creo en ti, Cristo, y todo, ¿cierto? Alabado sea el Señor. Creo en ti. Y si ahora pudiese yo hacer el ejercicio, Cristo es Rey, quizás podríamos todos decir amén. ¿Crees tú que Jesucristo reina? Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Gracias por la participación. Y así podríamos decir: yo creo en Cristo, yo creo en el Padre, creo en el Espíritu Santo, creo que todo lo que ha hecho en mí, y podríamos seguir diciendo amén, 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 amén.
y todos con una convicción. Pero vamos a ver hoy día que simplemente el creer no basta. La fe por sí sola no basta, no es suficiente. Hay personas que, digamos que uno se encuentra en el trabajo y creen en la energía, creen en distintas cosas, en la muerte, no sé, en distintas cosas. Y hay fe. Puesta algunos en Cristo, otros en su propia fuerza, fe en distintas cosas. Aquí lo que nos atañe, ¿cierto?, es tener fe en Cristo. Pero vamos a empezar a ver el primer versículo que está en Santiago 2, del 14 al 19. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno y haces bien. Pues también los demonios lo creen y tiemblan. Entonces esta palabra, la verdad es que dentro de todo lo que nos ha tocado trabajar en el grupo jóvenes, la verdad que se extiende a toda la iglesia, la verdad. Que muchas veces nosotros declaramos con mucha convicción que nosotros creemos que Jesús es el Dios de lo imposible, que Él puede hacer de donde no hay nada, Él puede crear cosas, lo cantamos, adoramos, alabamos, le reconocemos sus virtudes, eres increíble, todopoderoso, y cantamos, y esas declaraciones, mucha fe, y está bien tener fe. Sin embargo, lo que aquí yo lo recalqué, ¿y de qué sirve decir que se tiene fe? Y la invitación de hoy, ¿de qué nos sirve decir que tenemos fe si no tenemos obras? Y ese es un desafío que cada uno, esta palabra no es para el que está al lado, es para mí. No pensemos en ningún hermano, mira, sí, este hermano en realidad siempre dice que tiene fe y declara, y sus obras, en realidad son bien vacías. No pensemos en eso. Sino que pensemos en qué hago yo teniendo fe. Y incluso dice, algunos de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, que te vaya muy bien, hasta luego, nos vemos. Y realmente no hacemos lo natural, lo práctico. Entonces, aquí la palabra es bien enfática en decir que la fe sin obra es muerta. Y el primer punto, creer no basta. Es un buen primer paso, creer en Cristo, creer en Jesús, creer que el Padre le levantó de los muertos y creer también en el Espíritu Santo. Pero creer no basta, no basta. La fe por sí sola no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la invitación? Ir más allá de las palabras. ¿Se han fijado que cuando las personas analizan el mundo político, que lo que dicen, estas personas hablan, prometen y tienen un buen discurso? No nos transformemos en lo mismo. No nos transformemos. Cuando tenemos un discurso, mira, juntémonos, yo te invito a almorzar. Porque la persona tiene una necesidad. A mí me ha tocado muchas veces que jóvenes me escriben y me dicen,
yo trabajo y tengo el horario, digamos, de oficina de 9 a 6, 6 y media, a veces se tira un poco más, me tengo que quedar, pero los tiempos son un poco restringidos. Entonces, a veces me escriben los jóvenes y me dicen, necesito juntarme porque te tengo que contar algo y necesito ayuda y consejo en este tema. ¿Y cómo lo hago? Para poder abrir agenda, o para poder... tengo la decisión, no soy un espectador, le digo que sí para calmarlo y después no lo hago. O soy un protagonista y tomo la oportunidad que Dios me está entregando de que mi fe sea ratificada en cada obra, en cada decisión, en cada determinación que yo tome. ¿Soy espectador o soy un protagonista? Entonces el buen discurso o una declaración, una gran declaración, a veces nos mandamos unas tremendas declaraciones. La palabra lo que nos dice es que una gran declaración no sirve. Y aquí la gran diferencia son las acciones. Sin embargo, quiero aclarar un punto, porque también el versículo nos habla de que, mira, yo tengo obras, el otro dice, yo tengo fe. Entonces, quiero aclarar el punto. ¿Las obras solas sirven? Yo les pregunto, ¿las obras solas sirven? ¿Son suficientes? Entonces es importante que esté junto a la fe. El versículo nos dice simplemente gánate el cielo con las obras. No te dice eso. Lo que te dice es que está bien, tú tienes fe. Los demonios también creen y tiemblan. Pero a eso hay que añadirle entonces las obras. Y aquí hay un versículo que finalmente en Santiago 2:26, esta es la versión Reina Valera del 60, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Y aquí, haciendo este mensaje, me acordé de una experiencia que voy a resumirla muy, muy cortamente porque es muy larga. Pero hay veces en nuestra vida en donde, ¿cierto? Creemos en Jesús, creemos que Él puede hacer milagros, que puede hacer grandes cosas, pero hay momentos en donde uno tiene que creer, aplicar la fe, pero también hay momentos en donde uno tiene que ser práctico, súper práctico. O sea, el momento de obrar. Como algunos saben, para el terremoto del 2010, yo estaba en Talcahuano junto a mi familia, pasó el terremoto, después el tsunami, y con nuestra familia nos tocó vivir ese evento y nos pillamos con la ola, ¿ya? O sea, nos tuvimos que subir a un camión y en 10 segundos nos tapó hasta el cuello el agua. Estaba con mi mamá, mi hermana embarazada, 2 sobrinos, mi papá, mi hermano, en fin. Y había entre todos los personajes de la historia, en ese tiempo tenía un cuñado. ¿Y qué sucede? Que viene el agua, el estruendo del agua, todo, y viene la ola, todo, y nos tapa y todo. Súbanse al camión. Ahora es chiste, pero en un momento era trágico, ¿ya? Ahora ya me río, por gracia de Dios. Sucede que venía el agua, todo, nos tapó, ya súbanse al camión. Mi papá tenía un camión tolva que llevaba roca, entonces es muy grande. Entonces ya súbanse todos como puedan, mi mamá, mi hermana, mi hermano agarró mi 2 sobrinas, las tiró para arriba, así como que si fuesen unos costalcitos nomás. Ahí te va la Florencia, pa, agárrala y le tirase. Y cayeron dentro de la tolva, ya se salvaron, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento donde iba el agua, pasaban árboles, pasaban containers, se rompió un container con plátano, así que pasaban muchos plátanos. Así que, bueno, después nos comimos unos plátanos a todo esto. Y pasaba el agua. Y resulta que a mí me tocó subir a mi mamá. Mi mamá pesa más de 100 kilos y es chiquitita, entonces bien gordita, entonces más el agua, más pesado. Y
y no se podía el cuerpo con toda la turbulencia del agua, seguía pasando el agua y no nos podíamos subir. Mi hermano se alcanzó a subir bien rápido arriba del capó del camión y entró todo haciendo esfuerzo, unos por mi hermana embarazada, otros por los sobrinos, otros todos trabajando. Y mi cuñado arriba llorando: Señor, ayúdanos, Señor, por favor, que no nos muramos, que necesito de tu ayuda. Y todo: oye, ¿cómo estás? No, se me va a romper el espejo, que estoy sujeto al espejo. No, ¿cómo subo? No, ayúdame. Y entre la turbulencia y todo el tema, y mi cuñado lloraba arriba. Decía: no, Señor, que vamos a morir, ayúdanos, lloro a ti en el nombre de Jesús. Y así, si no les miento, de verdad. Entonces, oye, a esta altura, a mí me da risa, la verdad, porque después yo analizo y digo: ¿era momento para hacer o para tener solamente fe? Las dos cosas. Pero ahí creer, ¿no? Yo creo que las aguas, que no sé qué estaba orando, la verdad. Y lloraba arriba. Se olvidó de mi hermana, porque mi hermana estaba embarazada. Se olvidó de su hija, que es la que mi hermano agarró, papá, la tiró arriba. Pero era el momento de hacer. Y resultó que después que iba pasando el agua, ya todos habíamos subido, yo fui el último en subir. Y él va, me dice: hermano, te ayudo. Y no me tiraba la mano. Y yo no voy: hermano, yo te ayudo. No, si Dios te va a salvar, Y yo estaba ahí, sujetado, digamos, la tolva, y tratando de subir, haciendo mi máximo esfuerzo, porque si no me soltaba, me llevaba todo el agua. Y yo: pues yo te ayudo, y se me acercaba, y después como que no hacía nada, y el Señor te va a salvar. Y finalmente logré subir. Él siempre: qué bueno que estáis aquí. Y después supe que él contaba de que él me salvó. Entonces se emocionó. Yo creo que vio otra historia. Pero cuán importante es que nosotros a la fe le agreguemos obra, que hagamos. Él pensó que él era protagonista. Mi cuñado pensó que era protagonista. Sin embargo, ¿qué puedo decir con eso? La verdad es que no. Reaccionó de una manera que no es lo que nos muestra la palabra. Y aquí es un versículo por la cual nosotros nos tenemos que mover. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos mensajes nosotros recibimos? ¿Cuánta palabra nosotros recibimos? Lo escuchamos, y realmente no nos transformamos en ser hacedores de su palabra. Que viene en la misma línea: fe con obra. Dice que la fe, ¿cierto?, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sí, perfecto. Escuchamos palabras. Pero esto lo tenemos que transformar en que realmente nosotros seamos protagonistas de la historia de nuestra familia y también de otros. Y en este sentido es que, ¿cuál es la medida? ¿Cómo podemos saber? Porque la interrogante sería: si yo escucho la palabra, yo tengo fe, pero quiero saber si efectivamente tengo una fe que no está muerta, sino que está viva. Entonces, aquí hay un versículo que nos habla de eso. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
que está en los cielos. Y nuevamente viene a resonar a nosotros esta palabra que tiene que ver con que no todo el que me dice, no todo el que tiene un buen discurso, no el que tiene una buena declaración, las palabras no bastan. Nuevamente, las palabras no bastan, sino que la fe tiene que tener obra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Señor, 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 y a veces pierde el sentido de la palabra Señor. ¿Qué significa cuando le decimos Señor? Necesitamos tal cosa. ¿Qué significa? Señor. Que Él gobierne todo lo que somos. Que Él sea la autoridad quien gobierne, que todo lo que somos esté sujeto a su autoridad. ¿Y cuánto esa palabra pierde sentido? Porque decimos y no hacemos. Él quiere que nosotros seamos hacedores. Y aquí este es el punto por el cual también debemos entender. Los hechos no es cualquier hecho. No debemos hacer cualquier cosa. No debemos simplemente porque vamos a hacer algo. Mira, mi fe, yo voy y me compro un Ferrari. Soy una fe con obra. No, los hechos tienen que estar alineados a la voluntad de nuestro Padre. Y eso es lo que nos dice el versículo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, cuán importante es que nuestro parámetro, el parámetro de la fe con obra, es que la obra esté alineada con la voluntad del Padre. Y aquí cabe la pregunta de decir, ¿cuál realmente es la voluntad del Padre? Dentro del ámbito en el cual estamos hablando, de ser protagonista de la historia de otros. Como muchas veces nos ha tocado ser protagonistas de otros jóvenes, cuando a veces tienen un mundo de problemas y cómo la palabra entra a cambiar la historia. Cuando hay que dedicar tiempo, cuando hay que dejar de que quizás, no sé, ver una serie favorita que uno tiene y uno tiene que destinar tiempo y tiene que sacrificarse y pagar el precio de la carga o del llamado que Dios hace a tu vida en torno a la necesidad de otro. Y aquí es el llamado. En Mateo 25:35, muy conocido este versículo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán. ¿Se ha fijado cuando a veces hay un desafío y nosotros siempre argumentamos? Siempre como que queremos justificarnos, pero a ver, ya tú nos dices esto, pero yo te pregunto, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Y la verdad es que el llamado en este sentido tiene que ver de cómo nosotros, teniendo oportunidades dadas por Dios, decidimos simplemente ser espectadores de las historias ajenas. Y efectivamente son historias ajenas, porque nosotros no estamos dispuestos a realmente involucrarnos en poder ser influyentes, en marcar vidas, en que la palabra y el buen consejo llegue en la situación difícil. Y yo me recuerdo de muchas historias que atañan a este versículo, en donde la decisión ha sido ser protagonistas, hacedores de la palabra. Y bueno, los sábados, Benjamín con Matías
Nos toca hacer mañanas deportivas, le llamamos nosotros, que es un deporte valórico. ¿Qué sucede? Que a veces, ya, mira, te invito a jugar fútbol, pero después, mira, yo te presto ducha, yo te invito a almorzar y conversemos. Entonces me acuerdo que en una ocasión invité a un joven que participa acá, y me acuerdo que en esa instancia nosotros no teníamos la verdad que yo invité sin saber qué le podía dar, porque no tenía para comprar, no tenía dinero, no tenía fondos, la verdad es que estábamos en una situación muy crítica, y no sé cómo, pero teníamos, en el refrigerador abajo había un costillar adobado, rico, ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta. Teníamos esa cuestión ahí. Entonces, oye, invité a esta persona, a este joven, ¿y qué vamos a hacer de la Dorita se ríe porque era verdad? Sí. ¿Qué le vamos a dar? O sea, lo invité, ya está, la invitación está hecha, y ¿qué le vamos a dar? Bueno, vamos revisando, ya encontramos esto, oye, espectacular, súper rico, y encontramos al fondo de la cocina unas papas, listo, le echamos un poquito de merquén, un orégano por aquí y por allá, la hacemos al horno y perfecto, ya tenemos. Y resulta que justamente este joven está pasando por mucha necesidad económica, y yo me recuerdo esa cara cuando, ya mira, quédate y yo te invito a almorzar, y cuando le vamos sirviendo el plato, era espectacular el plato. Tenía papita, tenía el costillar adobado. Y listo. Oye, pero ¿te gusta? Perdona por esto, que esto es lo que tenemos para poder entregar. No. Y él mira el plato, seguramente estaría comiendo, no sé, quizás qué cosa estaba comiendo, porque en el fondo no tenía recursos. Y mira el plato y dice, y no se atreve a decirnos nada. No nos dice nada, simplemente, no, gracias. Y ya, y dimos las gracias por los alimentos, comimos, y en ese almuerzo, ¿cómo pudimos conversar? Él abrió su corazón y empezamos a hablar, y hoy seguramente quizás podría haber sido la primera comida del día, y ya estaba haciendo deporte en la mañana. Y vino a hacer deporte para compartir con los demás, y porque yo lo había invitado después a almorzar y todo lo demás, y probablemente haya sido la primera comida. Y bueno, Dios sorprende cuando somos obedientes, cuando somos hacedores y queremos realmente hacer su voluntad. Podemos destinar, todos tenemos que almorzar, me toca mucho invitar a almorzar, y ya, yo te invito y te pago, listo, y vemos en qué horario, porque nos toca que obviamente los jóvenes a veces tienen la universidad o tienen durante el día más tiempo. Entonces, ya, yo tengo que almorzar, listo, vamos, yo te invito. Y a veces me tomo una hora y media, pero Dios te va sorprendiendo. ¿En función de qué cosa? De que no simplemente uno viva para sí, sino que también uno viva por otros. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Y resulta que a veces es como deslumbrante el hecho de salir a otra ciudad o a otro país o misionar, pero tenemos una nación a la vuelta de la esquina. Tenemos nuestras familias, tenemos necesidad aquí mismo, en hermanos que necesitan que nos involucremos unos con otros, que se cumpla sujetados los unos con los otros, oren los unos por los otros, lleven la carga los unos por los otros, pero cumplamos, seamos hacedores de su palabra. Y esa es la invitación, porque si no, nos quedamos simplemente en que tenemos fe, tenemos muy buenas declaraciones, tenemos bonitas alabanzas, pero cuando llega el momento de la verdad, nosotros decimos, prefiero ser espectador, porque es más cómodo. O sea, la verdad es que es bastante cómodo. Me pasa mucho con mi esposa,
de repente, oye, ya, y llega el viernes y ya, ¿qué vamos a hacer? No, es que me tengo que juntar con tal persona. Ya, entonces yo coordino con otra también, aprovecho. Y, oye, y el día sábado lo tenemos, no, tengo el deporte en la mañana. Entonces, invitamos a gente de la misma comuna, con personas que no conocen a Cristo, ya, perfecto, ¿no? Ya, está bien. Y después el almuerzo, tengo a alguien invitado, entonces almorcemos juntos. Ya, pero almorzamos los tres y participamos y hablamos con esta persona. Y de la tarde tenemos grupos jóvenes. Pero el grupo joven a las 6, sí, pero es que a las 4 tengo un discipulado, me dice la Dorita. Y después tenemos el grupo y toca que algún joven me dice, ¿me dais 10 minutitos al final? Es una forma de media hora. Entonces, sucede que a veces nos acostamos muy tarde, pero que esto no sea una carga el hecho de ser hacedores de la palabra, ni ser celosos en que hagamos la voluntad del Padre, porque por nuestros frutos nos van a conocer. La pregunta es, ¿cuáles son tus frutos? ¿Una fe muerta? ¿O remendamos el curso y decimos, tenemos una fe viva porque también a esto le añado obra? Le añado lo práctico, le añado vivencias, testimonio, consejo, formación de vida. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de decir? Porque, a ver, para aclarar, yo me acuerdo cuando tomé mi decisión para seguir a Cristo, me pasó algo muy, muy curioso, que a los 6 meses había un joven que me dijo, necesito que tú me ayudes y necesito que me discipules. Y tenía 6 meses y yo decía, no estoy preparado. ¿Qué le voy a entregar? Entonces me acuerdo que en ese tiempo hablé con mi papá y dije, esto me pasa, pero yo no puedo porque yo tengo 6 meses. Yo no tengo el conocimiento, no sé cómo voy a abordar, y me dice una ciencia ficción de algo que todavía ni siquiera ocurría. ¿Y qué le voy a decir cuando me diga esto? ¿Y cómo voy a abordar esto cuando él me pregunte tal cosa? Y me hizo un mundo, una ciencia ficción, una película. Y yo dije, ¿pero cómo? Y mi papá me dijo, lo mejor que tú puedes hacer es cumplir la palabra sujetados los unos con los otros. Entonces tú haz discípulos. Lo que no sepas, no lo inventes. Sujétalo. Y pide ayuda. Mira, pero un momentito. Y mientras hablamos, mira, yo te voy a decir esta palabra, pero déjame preguntarlo para poder yo darte un buen consejo. Y así empecé. Allá en Concepción, Talcahuano. Pero ¿cuánto nosotros nos limitamos por esta ciencia ficción, por este terreno desconocido, por todo el sacrificio que significa ir por otros? O sea, tenemos un desafío ir afuera, pero también cómo atendemos a las necesidades entre nosotros mismos. Y me acuerdo que de ese tiempo hasta ahora me he equivocado. He tenido que pedir perdón, he tenido que corregir ciertas cosas que he tenido que enseñar. Pero ¿cómo? Cuando uno hace, entonces uno empieza a ejercitarse. Empieza a descubrir dones, gracia. Empieza a descubrir que hoy en realidad tengo que orar por esta persona y soy desafiado porque tengo que orar por esta persona. Cuando te dicen, ore por mí. ¿Y por qué cosa? Bueno, Dios lo sabe. Bueno, ¿qué cosa uno ora? Entonces ahí, bueno, Señor, oro por lo que tú sabes, que Él sabe y que yo no sé. Y entonces, pero ¿cuánto uno es desafiado para que en cada paso que uno da sea confirmada la fe en obra
Cada paso que uno da, cada decisión que uno da, es confirmada nuestra fe. Porque si no, nuestra fe va a ser muerta. Simplemente agregar algo al final. Sin distinciones ni discriminaciones. Nosotros tenemos que ayudar sin discriminar, sin hacer distinciones. Muchas veces procuramos juntarnos con aquellos que nos acomodan. Sí, yo voy a discipular a este que, no sé, tiene auto, entonces puede llegar fácilmente donde yo estoy. No es así el tema. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esto es determinante al momento de la verdad. Cuando el Señor nos da la oportunidad de ayudar, de involucrarse, de ser determinante en la vida de otro, con la palabra de Él, dando buen consejo, sano consejo. Tengamos cuidado de que como nosotros solamente con los pensamientos nosotros nos podemos transformar en jueces. Y nosotros tenemos que ir todos a ayudar sin acepción de personas. Y el desafío de hoy es, ¿qué decidiremos nosotros? ¿Qué decidiremos en nuestro corazón? No en el corazón de al lado, porque yo no lo manejo. En mi corazón. ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál es mi fe? ¿Y cuáles son las decisiones en lo práctico que yo voy a tomar? Cuando vienen problemas míos, yo no quiero que vengan con problemas. No, yo quiero que vengan con esos problemas. Y haré lo que esté dentro de mi alcance para aportar a ello, para involucrarme en ello. Porque en cada decisión que yo tomo, confirmo mi fe puesta en obras. ¿Seremos espectadores de la necesidad ajena o seremos protagonistas de la necesidad de otros que es propia mía? Afuera y acá adentro. Afuera y acá adentro. Afuera y acá adentro también. Porque ayer, les comento, ayer después de mucho tiempo, salimos con los jóvenes a evangelizar. Ahí el Benjamín con Omar hicieron un diseño, unos flyers, y decía, tu problema me importa. Y ahí está el número, todo lo demás. Tu problema me importa. Y lo que me tocaba compartir al final de la reunión fue bien breve, era, a veces es fácil para nosotros salir a las calles, evangelizar a personas que no conocemos y que después no le hacemos seguimiento o simplemente quedan en que yo, le compartí y nunca más lo voy a ver. Porque no hay que involucrarse, no hay un costo en eso. O sea, está bien que salgamos, ya es un gran triunfo. Salir y tener que conversar con personas que no sabes si te van a decir no quiero nada, o te van a tratar mal, o una buena recibida, una mala recibida, es una lotería. Pero, ¿cómo se transforma la visión de que yo voy a evangelizar, pero sabiendo que yo acá, con lo que yo conozco, yo voy a atender a sus necesidades también, dentro de lo que el Señor me permita hacer? Pero mi decisión va a ser que yo voy a ser protagonista con tu historia. Somos un cuerpo, como decía Agustín, somos un cuerpo. Y un miembro fuera del cuerpo, ¿qué le pasa? Exactamente. Se muere. No puede vivir. Entonces es necesario que si nosotros salimos afuera, también partamos las dos.
Las dos cosas. Salimos afuera, pero sabiendo de que tenemos que nuestra fe confirmarla con la preocupación de la necesidad de que yo tengo al lado. Pero yo parto, yo tengo esa responsabilidad, yo tengo ese deber, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. O sea, finalmente eso es el parámetro. No es porque, no sé, yo a veces veo, por ejemplo, a Agustín, que yo digo, ¿en qué momento, cómo maneja su tiempo con Caro? Porque tienen tantas cosas que hacer, pero aún así se preocupan y tienen personas, como, mira, estoy compartiendo una persona nueva que hace mucho tiempo la conocí y ahora resulta que la estoy compartiendo y yo no digo en qué momento, pero cómo el hecho de que seamos hacedores de su palabra nos permite a nosotros generar un parámetro para los demás. Seamos ejemplos de otros. Y el desafío es, ¿qué decisiones voy a tomar yo para confirmar mi fe viva? No una fe muerta. Así que solamente que nos pongamos de pie para orar. Y lo que tomemos este tiempo simplemente para decirle al Señor, yo quiero ser un protagonista, yo quiero ser una persona no ajena a la realidad de mi entorno, sino que yo quiero despertar a este entorno que tú has puesto a mi alrededor.